misma, de esas palabras guardadas que tienen que quedar en el papel o escritas en algún lado para que no se pierda la memoria. Por eso es la invitación a Analía Morales para que me cuente de este libro que ha sido presentado en Montevideo y en donde participan varias mujeres principalmente y hombres, y que surgen de un taller denominado Expresar. Eso me va a contar Analía. Buen día y bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, esto surge a partir de ese taller, porque todos estaban vinculados, son relatos que tienen que ver con la dictadura, algunos son expresos, otros son hijos. ¿Son vivencias? Sí, son vivencias, también está un poco ficcionado, y bueno, empezamos a estudiar un poco de literatura para poder contar. Una forma de sacar de adentro esas cosas que estaban guardadas, por eso el nombre seguramente. Claro, por eso ese título, pero hoy viste que ha pasado mucho tiempo, unos 40 años más o más en algunos casos, todas tenemos hijos, nietos y algunas bisnietos, entonces como que queríamos contar algunas cosas que siempre es un tema que ha costado hablar a nosotros y a la sociedad, porque creo que es ha sido muy doloroso ese periodo que hemos pasado. Algunos pueden contar, otros no han podido, y quizás otros cuentan por aquellos que no han podido contar y por aquellos que aún no se han encontrado, ¿no? Claro, en este caso hay una de las hijas de Oscar Tassino, que es un desaparecido, y bueno, y ella cuenta todo eso, esa búsqueda, hasta que se encuentra con un informe sobre su padre. Y bueno, eso creo que es digno de verse, y también lo que queremos, estas son memorias, porque también presentó el libro el historiador Gerardo Caetano, y él se refiere a que no es lo mismo historia que memoria. Nosotros estamos haciendo memoria para construir esa historia, no hay una historia oficial acabada, o sea, la estamos contando todavía, como él dice, a corazón abierto, las personas que hemos padecido en esos años la lucha por la libertad, que en muchos casos cuesta muy cara, ¿no? Es necesario contar la historia, seguir contando la historia, recomponiendo la historia aunque sea dolorosa. Han pasado 40 años, ¿no? Hay generaciones que no vivieron esa época, generaciones que no supieron, y muchas generaciones que se les mezcla, ¿no? Entre las historias que se cuentan diferentes. Y en particular para vos, ¿qué le dirías a estas generaciones de ahora de parte de esa historia que es tan difícil a veces de comprender? Que haya sucedido, que el propio Estado haya cometido delitos de lesa humanidad, y que todavía se siga, o sea, entender de que es importante para ustedes, para los familiares, para los que vivieron, encontrar a sus seres queridos. Sí. ¿Qué les dirías vos? ¿Qué pensás vos? Claro, el objetivo de esto en realidad no es nosotros para lamernos las heridas, porque eso ya ha pasado un tiempo y bueno, cada cual se ha ido arreglando como pudo, ¿no? Si bien fue muy sanador el taller, pero digo, no era ese el objetivo, sanarnos nosotros personalmente, porque podemos ir a una terapia también o otras cosas. Queremos dejar para que los jóvenes sepan qué pasó, para que esto no vuelva a pasar. Esto fue un precio muy caro, el Estado que está a cargo de nosotros, de cuidarnos, cometió los delitos más graves de lesa humanidad, que todavía no han respondido, no sabemos dónde están las personas que desaparecieron, y eso es una cosa muy triste, porque no puede desaparecer la gente, porque ni siquiera el respeto por los cuerpos ha habido, ¿verdad? Entonces nosotros no es querer replantear el tema de dictadura, aquellos que están, o sea, el tema se plantea por sí solo. Estas son las consecuencias de la dictadura. Y a veces te encontrás con jóvenes que te preguntan si la dictadura duró 4 años, si el golpe de Estado lo dio Jorge Valle. O sea, en realidad hay un desconocimiento. Un desconocimiento total. Y mucho menos a veces no se creen las cosas que sucedieron con total impunidad, con toda la fuerza del Estado, sobre los ciudadanos. Que en muchos casos personas que pensaban diferente, no solamente porque a veces se compara un poco la guerrilla con las personas o los jóvenes, los movimientos
de jóvenes o de la sociedad misma que se organizaban porque no estaban de acuerdo con determinadas políticas. Claro, sí, acá hay cosas diferentes y eso sirve de decir que habían dos bandos. No, primero, aunque hubieran dos bandos, la tortura no la podemos justificar de ninguna manera, porque mañana sucede otra situación al revés, entonces vamos a justificar de torturar personas que luchan contra otra cosa. La tortura es algo que ya no es ni siquiera discutible, me parece. Y bueno, queremos hablar para los jóvenes porque a veces ni siquiera creen lo que pasó. ¿Vos vivías en Mendoza? No, en Montevideo. Yo era estudiante, hay muchas personas que tenían 18 o 20 años estaban en aquel estudiando. momento. Sí. Y sí, era, por ejemplo, en mi caso, denuncias de presos políticos en el país y tortura, denunciar que se estaba torturando a las personas. Entonces, bueno, eso te cuesta un precio carísimos, ¿no? Y ahí, bueno, somos sobrevivientes de eso, porque no sabía nadie cuando entras en esa maquinaria destructiva, lo que fue, si en realidad sobrevivías o no. Entonces, bueno, pensamos que sobre todo es por la salvaguarda de los derechos humanos y por educar en ese sentido. Los derechos humanos son algo que el Estado los tiene que... Y no hay discusión posible. No hay. El Estado que está para garantizarlos no los puede violentar. Exactamente, a eso me refiero. Y la idea es que, bueno, que los jóvenes, que son los que apostamos a estos lectores, digamos, que sepan que esas cosas sucedieron y cuánto hay que cuidar, cuánto tenemos que valorar cuidar, lo que tenemos. Valorar lo que tenemos, porque la lucha por la libertad, el hombre la va a tener siempre. Nunca se le va a poder controlar la vida entera a una persona, torturar y que eso sea aceptado por el resto de la sociedad. La sociedad, por suerte, va a reclamar. En este libro, ¿cuántas personas escriben? Somos 13, algunas fueron hijos, que eran niños cuando sus padres detuvieron a sus padres o desaparecieron, y otras teníamos 18, 20 años, y bueno, y algunos eran un poco mayores, 30, yo qué sé, tenían sus hijos, pero hoy algunas tienen bisnietos. Así que digo, la propuesta es hacia que se cuide lo que tenemos, ¿no? Estas personas que escriben, ustedes se encontraron en ese taller, ¿son todos de Montevideo y de Cerro Largo? ¿Hay gente de todo el país? Bueno, no, más bien, bueno, hay Sí, algunos en Canelones, y hay una que vive en Suecia, que ella exiliada, se exilió y no volvió. Sí, se exilió, y ella, bueno, va a venir pronto. También cómo le explica a su nieto en Suecia, que en la escuela sueca le preguntan a ella por qué estuvo presa ella, porque no puede entender, y bueno, son todas esas explicaciones complejas que los padres y los hijos y los abuelos tienen que dar después, ¿no? ¿Dónde se edita este libro? ¿Dónde se editó? Mira, este libro lo editamos nosotros con la ayuda de algunos organismos, como el MEC, que nos aportó el profesor, que es un profesor muy reconocido, Crisol, que nos proporcionó el local, y hay una ONG alemana, que los alemanes salvaguardan mucho todo lo que es derechos humanos por el problema que tuvieron ellos con el nazismo, ¿verdad? Y algunos sindicatos que también, porque muchos de estos personajes eran a veces dirigentes sindicales o militantes en sus sindicatos. Me pregunta Adolfo Martínez, ¿dónde se compra el libro? Bueno, yo lo tengo, hay muchas librerías, están en los shopping en Montevideo, pero acá en Melo yo lo tengo. O si no, pueden comprarlo aquí, que está más cerca, pegado a la Escuela 1, en la casa de Eduardo Rodríguez, que también tiene algunos para vender ahí. Bueno, Alicia Valverde, te mando un saludo. Muchas gracias. Matías Bentancor, que dice que leyó libros, es muy bueno el libro. Muchas gracias. Algunos de los que están escribiendo. Analia, ¿crees que en estos 40 años que han pasado se han realizado acciones que de alguna forma han ido reparando todo este daño? Bueno, algunas cosas se han reparado, sí. Sobre todo a la salud de esas personas que han padecido, temas de salud graves, por
porque hay unos temas que son muy graves. Como consecuencia de las torturas. Consecuencia, sí. Yo nomás, como me ves, tuve perforación de tímpanos y fue un tema que acarreó, hasta hoy no, pero digo, que ha traído bastantes complicaciones. Y yo era muy joven, como te digo, muy poco involucrada en ese momento. Pero hay gente sí que ha quedado con problemas cerebrales y otras ¿Tu involucramiento era reclamar porque se violentaban derechos de otras personas? Sí, derechos de otras personas. Que habían sido detenidas. Era, claro, denunciar las torturas en el país. Sí. Yo he hablado con algunas compañeras y me decían que las mujeres sufrieron fuertemente las torturas en dictadura. Sí, porque eran también, por el tema de ser mujer, como que no estaban cuidando a sus hijos, una cosa así, era doblemente castigado. Y acá también hay algunas compañeras que tienen denuncias por delitos sexuales, que creo que es otra cosa que no tiene justificativo de ninguna manera, ni si fuera guerra, cosa que no fue. Vamos a decir, el MLN, con quien fue en los enfrentamientos, estaba derrotado política y militarmente antes de todo esto, desde el 72. Entonces, y habían sido procesados. Y habrán sido juzgados y cumplieron condenas larguísimas. Entonces esto es mucho después, en 73 ya eran planes, ¿verdad? Que había, ¿no? ¿En Cerro Largo pasaron cosas de este tipo? Sí, pasaron, capaz que menos, yo no sé, desapariciones acá creo que no hay, ¿no? ¿Pero torturas? Sí, eso sí. Eso fue general, ¿no? Era un método para todo aquel que pudiera estar reclamando por alguna libertad. Sí, era castigado de esa manera, con torturas y prisión, ¿no? Bueno, vamos a tratar de leer este libro para conocer un poco más en detalle las historias que hay que hablarlas, ¿no? Yo sé que a muchos de ustedes les ha costado muchísimo hablarlas, ¿no? Pero a veces está bueno hablarlas en la persona o con las personas que lo vivieron para poder comprenderlo, ¿no? Porque hoy en el Uruguay que vivimos no nos imaginamos. Claro, una porque historia igual. Por suerte hoy eso es distinto. Nuestras Fuerzas Armadas son distintas, no son las de aquellos años. Sí, hay toda una generación nueva. Hay una generación nueva. Y también le ha costado, ¿no? Porque lleva la carga de lo que pasó. Llevan y en realidad fue una parte de las Fuerzas Armadas acá, sobre todo los mandos, ¿no? Y hoy, por suerte, ya las Fuerzas Armadas son otra cosa mucho más integrada a la sociedad. Analía, muchas gracias por compartir estas historias con nosotros, por difundir este libro que tiene mucho de memoria y que bueno, que las personas que lo quieran leer se contactan contigo o aquí pegado a la escuela número 1, en la calle Varela. Sí, permitime agregar, en la semana que viene una de las protagonistas de este libro. Porque la semana que viene se va a hacer un reconocimiento, voy a hablar un minuto ahora con Sergio Díez de esto. ¿Quién de las protagonistas viene? Sí, solo eso quería decir ya. Y bueno, muchas gracias por la difusión de este libro. Gracias a ti. Sergio Díez, que está acompañando a Analía esta mañana, el próximo 19 va a significar un momento importante para muchas personas porque se va a colocar la comisión esta que fue aprobada por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo, que es una comisión de reparación, va a colocar una placa frente al regimiento número 8, ya está pronto allí, porque este regimiento era un lugar donde era un centro de detención de presos políticos y en donde bueno hay denuncias de tortura. Allí estuvo detenido el expresidente de la República, José Mujica, también Leuterio Fernández Huidobro. Yo recuerdo una vez que vinieron, estuvieron ahí junto a otras personas que venían de otros lugares y también presos políticos de acá del departamento. Sí, buen día y gracias por recibirnos. Sí, efectivamente nosotros el 19 lo que se va a dar cumplimiento es la ley 18.596. Es una ley que hay que en aquellos establecimientos militares donde se violaron los derechos humanos se ponga una placa recordatoria para que nunca más sucedan esos hechos. Esta ley que fue aprobada por todos los partidos políticos. Exactamente, ¿no? Fue aprobada en el Parlamento. Viene la autoridad del Ministerio de Cultura. ¿El Ministerio de Defensa viene? Debe venir, integra la comisión gente del Ministerio de Defensa. Y se le va a dar cumplimiento poniendo una placa recordatoria. ¿Vienen integrantes de Crisol también? Sí, viene el presidente de Crisol, Gastón Grisiones, con una delegación muy importante,
40 integrantes de Crisol vienen en un ómnibus, van a preguntar al Melo y nos van a acompañar en esta instancia. Esto se ha hecho en varios lugares, en varios establecimientos militares, ¿no? Es más, el otro día en el penal de Libertad se hace un memorial ahí, con el Ministerio de Obras Públicas y todo, se hizo la inauguración. En otros departamentos también, esto ya, como decía 10, ya viene de otros años anteriores, se ha hecho y en todos lados no ha habido ningún tipo de dificultad. Sí. Analía, creo que tuviste en 33, ¿no? Ah, en 33 se en un colocó. liceo. Ah, sí, en un liceo. En el liceo que habían la persecución a unos estudiantes en el año 72. Menores de edad. Fue el mes pasado. Sí, se sí. puso una placa recordatoria. Sí. Sí. Pero no en los cuarteles, no. No Eso fue en un cuartel, no fue en un liceo, establecimiento. que fueron expulsados del liceo, inclusive en aquellos años, que tenían de 15 a 18 años. Exacto. Claro, yo recuerdo algunas imágenes de Bordachar, ahora que me está viniendo un poco en la Seguro, memoria, claro. de que se había realizado, o sea que no es solamente en los lugares donde eran los centros de detención. La ley dice eso, poner, en este caso específico de Regimiento de Caballería 8, es la placa que se va a poner para recordar. Es abierto a todo el público. Por supuesto, ¿A qué toda hora la va a ser? ciudadanía. Está invitado el intendente, que puede hacer uso de la palabra, viene autoridad del Ministerio de Cultura, van a hacer uso de la palabra, y de Crisol mismo están invitados a decir un discurso. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar siempre. Bien, nosotros estamos cerrando, Luis me dice que no tenemos más tiempo, estamos cerrando el programa, los esperamos la próxima semana a partir de las 10 horas con los contenidos de las radios públicas, aquí 106.9.